tal? Muy buenas noches. Soy Norma Pimentel y nos encontramos en una transmisión más de Ponte las Gafas Violeta. Muy contentas de estar iniciando una semana más. Gracias al acompañamiento de ustedes, gracias a que nos permiten conocer sus historias, conocer sus opiniones y que nos permiten que les estemos acompañando de lunes a viernes a las 9 de la noche y básicamente hasta que el cuerpo aguante, porque ya ven que aquí nunca terminamos a las 10, siempre nos seguimos charlando un rato más y eso también es gracias a que nos están compartiendo sus opiniones, a que están compartiendo nuestro programa y entonces pues nos inyectan mucha batería, mucha pila y nos ayudan a seguir pues generando estos contenidos que esperemos que les sean de su agrado. Quiero agradecerle muchísimo a mi querida amiga Edurne Ochoa que estemos arrancando una semana más y pues que sigamos echándole muchas ganas, no solamente a este espacio de Ponte las Gafas Violeta, sino a otros espacios y pues a esta posibilidad de caminar en redes, caminar juntas, para ir construyendo que cada vez seamos más mentes, más corazones, pensando que este país, que este mundo, que esta sociedad puede algún día en verdad volverse incluyente. Creo que venimos de un fin de semana en el que otra vez estos hechos ahora internacionales nos obligan a seguir mencionando que es necesario que se protejan todos los derechos para absolutamente todas las personas. Y esta noche, en ese contexto, también quiero agradecer muchísimo que nos acompaña para arrancar esta semana de Ponte las Gafas Violeta, nuestra querida amiga Dulce Belén Zavala, que ella es directora de grupos prioritarios de 33 Mujeres y que estará compartiéndonos un trabajo muy interesante que está haciendo justamente a favor de la inclusión con esta incorporación, porque por ahí, si algunos y algunas de ustedes se acuerdan, cuando empezó esta contingencia y nosotros estábamos ya desde este espacio de Ponte las Gafas Violeta, pues con la conjunción de muchos esfuerzos logramos presentar un protocolo ciudadano de acompañamiento a mujeres, a niñas en situación de violencia durante esta contingencia. Gracias a la suma de trabajos desde CAFIS AC, desde 33 Mujeres AC y desde la Barra Mexicana Colegio de Abogados y la propia fundación de la Barra Mexicana. Pero la verdad es que necesitamos que este protocolo llegue a muchísimos espacios más y Dulce ha trabajado en la coordinación justamente de la elaboración de este protocolo en braille. Eso ya nos platicará y de muchos otros proyectos que trae por aquí Dulce. Yo solamente les quiero decir gracias por ayudarnos a poder arrancar una semana más y hacerlos justamente muy contentas, pues gracias a que nos vuelven a dar chance de seguirles acompañando. Gracias a la gente que desde Boom Media MX se conecta, que desde obviamente 33 Mujeres, desde la plataforma de Edurne Ochoa, de la propia y de la Barra Mexicana, también se suman y pues nos ayudan a llegarle a muchas más personas. Mi querida Edus, ¿cómo estás, amiga? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos después de este fin de semana? Que para nosotras fue muy chido porque fue de sanación, de reconexión, de decretar nuestros proyectos, pero fue un fin de semana complicado para pues el mundo, complicado a nivel internacional y con sucesos que están haciendo mucho eco desde Estados Unidos. Así es, amiga, como bien lo dices, encantada de la vida de volver a verte como cada semana. Hacía cuentas justamente hoy en la mañana y ya llevamos 10 semanas ininterrumpidas de estar aquí en Ponte las Gafas Violeta. Además de todo, además de todo, este es inicio de mes, ya estamos en junio, en realidad el tiempo se va volando. De verdad que para mí ha sido un placer y además decírtelo a ti, amiga, a quienes están hoy con nosotros, por supuesto, a mi querida Dulce, que esto ha alivianado justamente este confinamiento, porque todos los días podemos platicar a través de esta plataforma, tenemos un espacio para vernos, para reconocernos, para apapacharnos, que somos amigas de la gente que queremos y por supuesto que esto alimente el alma. Y como bien lo dices, han sido semanas complicadas, el fin de semana convulsionó a Estados Unidos y me parece que también está convulsionado este país. Y por eso es que hoy tenemos como invitada a Dulce Belén Zavala, porque Dulce, además de ser una gran amiga querida tuya y mía, y además de estar justamente dirigiendo el tema de los grupos prioritarios en 33 Mujeres, es una mujer activista, feminista,
que de verdad siempre tiene esta visión interseccional, que todo el tiempo nos está hablando de la inclusión, nos está pues visibilizando estas vulnerabilidades y estas discriminaciones de las que muchas veces no somos conscientes, porque como ella bien lo dice, nosotras tenemos un contexto, nosotros tenemos una realidad, pero ella tiene otra. Y es bien importante esta visión, y por eso yo tengo que reconocerle a Dulce que desde el día 1 en que este protocolo de atención a mujeres víctimas de violencia salió y se empezó a generar en 33 mujeres con CAFIS y la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Puebla, Dulce dijo, oigan, ¿y qué onda con este protocolo en braille? ¿Qué onda con este protocolo en lengua de señas mexicanas? Porque pues también es muy importante, no olvidemos justamente que existe un porcentaje muy alto de la población que tiene algún tipo de discapacidad visual o auditiva. Y justamente para eso es que hoy, mi querida Dulce, te damos la bienvenida en Ponte las Gafas Violetas. Estoy convencidísima que la gente va a abrir los ojos a esta realidad, justamente a estos contextos y a darse cuenta de la necesidad y la urgencia justamente de trazar este tipo de estrategias. Quiero decirles que este tipo de protocolo ya fue adoptado la semana pasada por la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano de Mujeres en Movimiento, Jessica Ortega, quien se ha sumado justamente a generar estas condiciones para muchas más mujeres a nivel nacional, que este partido existe, para que quien tenga la necesidad y quiera tener acceso a este material didáctico y además pues podérselo de alguna manera compartir, porque hemos siempre dicho que lo que no se comparte pues no sirve, entonces que se pueda compartir y pueda ser de uso para las mujeres que hoy viven violencia desafortunadamente al interior de sus hogares, se sientan en plena libertad de contactarnos a través de 33 mujeres o a mi querida Dulce Belén para que ella también pueda hacerles el favor de enviarles y explicarles cómo va este proceso. Sin más, mi querida Dul, platícanos cómo has estado, cómo va que igual 10 semanas de confinamiento, ¿qué ha pasado con los temas del protocolo? Y platícanos, de verdad que creo que la gente necesita saber mucho más de esta información. Mi querida Edu, mi queridísima Norma Pimentel, pues para mí es un gusto estar esta noche con ustedes. Un programa más porque ya van 3, 4 que me invitan y para mí es un gusto poder compartir con su audiencia, con su auditorio que también es muy amplio y sobre todo es muy rico y muy nutrido porque tenemos esta gran pluralidad de personas que nos ven, de personas que participan, que interactúan y sí, definitivamente yo coincido totalmente con ustedes que tenemos que ser más conscientes, más empáticas, más solidarias, tenemos que hacer acciones afirmativas a favor de todas las mujeres, pero dentro de todo este universo de mujeres tenemos que contemplar a las mujeres de la interseccionalidad, es decir, en este caso, de manera muy particular lo que vamos a hablar hoy, las mujeres con discapacidad. En México somos 7.4 millones de personas con discapacidad, de los cuales el 54% somos mujeres. Hablamos de las 5 discapacidades que hay: auditiva, visual, cognitiva, psicosocial o visual. Y lo que equivale a 4 millones de mujeres con discapacidad, ¿sale? De leve a grave. También es importante considerar que tenemos mujeres con múltiples discapacidades, es decir, pueden tener más de 2 o incluso 3, 4 discapacidades al mismo tiempo, lo que hace más complicado todavía este tema de la comunicación, de la accesibilidad a la información, porque bien, a lo mejor no nos han dotado de la información necesaria en nuestros estados, en nuestro municipio y a nivel nacional, para que las mujeres en esta etapa de confinamiento supiéramos de entrada qué es la cuarentena, quién lo decreta, qué es lo que está pasando, qué es lo que iba a pasar. Entonces, si a esto le sumamos la carencia de información o que nos dieron información muy enredada y la queremos aterrizar a mujeres con algún tipo de discapacidad, pues la complejidad aumenta todavía, precisamente porque no tienen un lenguaje digerible. Hablemos, por ejemplo, de las mujeres con algún tipo de trastorno como autismo, Asperger u otros, que tienen que ser informaciones muy concretas, muy concisas, con mucha imagen, que sea muy digerible, muy sencilla para que ellas puedan entender qué es lo que está pasando. Pero si nosotros llegamos y les explicamos como de manera regular nos presentan la información, pues ellas simplemente no captan el mensaje. ¿Cuántas veces no hemos visto en las mañaneras? Ahorita tiene como 1 mes y medio que el gobernador implementó la lengua de señas mexicana porque se le exigió, porque no podíamos dejar a nadie atrás y él no estaba considerando la lengua de señas en sus informes matutinos que da todos los días. Entonces se le solicitó
solicitó, incluso hubo una organización del Estado que hizo un amparo y donde decía que era una medida discriminatoria el que no se contara con un intérprete para que explicara pues precisamente cómo se encontraba este proceso de confinamiento, cuántos casos había, dónde recurrir, o sea, cosas muy básicas desde, por ejemplo, los síntomas, ¿no? Porque muchas veces pues una persona con discapacidad auditiva no va a saber cómo expresarse de manera correcta, porque bien sabemos que es asintomático y que va cambiando, ¿no? Y que evoluciona. Entonces, pues esto va cambiando, va caminando, y pues si no hay una información y si llegamos a un hospital y no se da la atención, entonces pues difícilmente va a poder ser bien atendida esta persona con discapacidad en un hospital, ¿no? Si le sumamos a ello que las mujeres con discapacidad somos 40% más propensas a sufrir algún tipo de violencia que las otras mujeres, imagínense el encierro, esta tasa muy alta de índice de violencia, y que no tengamos la información o que no sepamos a dónde recurrir, dónde llamar o qué hacerlo, pues es un tanto muy, muy complicado, ¿no? Y pues también la carencia económica, ¿no? Porque esa es otra de las grandes barreras que tenemos como persona o como mujer con discapacidad, porque en un hogar donde vive una persona con esta condición es 40%, de 40 o 50% más elevado los gastos médicos, los gastos en alimentación, en rutinas, en tratamientos. Entonces, la economía de una familia, de una persona con discapacidad, se ve menguada del 50 al 40% aproximadamente, según algunos estudios que se han ido haciendo, porque también, desafortunadamente, como muchos casos pasan y que ustedes desde 33 y desde mucho tiempo hemos venido solicitando a las fiscalías que se saquen los datos segregados, pues en materia de discapacidad tampoco los hay. No sabemos cuántas mujeres con discapacidad van y denuncian, qué tipo de denuncia es la que están haciendo, si es por violencia, por robo, por violación, por acoso. O sea, no tenemos esos datos, no sabemos, estamos como en el limbo. O sea, sabemos que existe, pero o sea, lo sabemos por testimonios, por organizaciones de la sociedad civil, lo sabemos porque incluso nosotras tenemos que salir y dar testimonios o andar recabando la información, pues precisamente para decir, hey, aquí estamos. Nosotras, pues por supuesto que hacemos eco, necesitamos acciones prontas, oportunas, que nos ayuden a visibilizar este tema y sobre todo no nada más que se quede ahí, sino que se hagan acciones reales e inmediatas. Fíjate, Du. Es ahí que... Es que teníamos las luces activadas. ¿Sabes qué? Que aquí como que se hizo así y nos quedamos las tres como congeladas y de repente ya... Y eso va a quitarle el silenciar. Lo que pasa es que para que no se viste el ruido de la casa, lo quito, ¿no? Pero bueno, oye, todo esto que nos dices finalmente es bastante interesante e importante, porque esto no tendría que ser porque las organizaciones de la sociedad civil exigen justamente que se dé este tipo de lenguas de señas mexicanas o que se genere información en braille, porque en realidad, tomando en cuenta este porcentaje o este universo del que nos hablas de mujeres con discapacidad, pues también tienen mayores barreras justamente para poder ir a denunciar. Si no tienen conocimiento de cuáles son sus derechos, no saben justamente durante la cuarentena a dónde tienen que referirse, a dónde tienen que llamar. Y además, digo, evidentemente con todas las barreras que ya la impartición de justicia representa para las mujeres en general, ahora imagínate teniendo justamente estas pues vulnerabilidades que se le van sumando a las mujeres, si son mujeres indígenas, si son mujeres con discapacidad, si son mujeres de la comunidad LGBT+. Entonces, lo importante es justamente poder visibilizar este tema y el trabajo que has realizado. Ahora, con todas estas cifras que tú nos estás diciendo, con todos, pues, es tan importante, y aquí me gustaría que tú nos hicieras como un análisis así rápido, un paneo. Durante la cuarentena, ¿tienes recuerdo, conocimiento, te viene a la mente alguna campaña que el gobierno federal está implementando con lenguaje de señas mexicanas, está repartiendo información en braille, o está generando algún tipo de condición? Es decir, desde tu óptica, el gobierno está agotando las herramientas o los mecanismos necesarios para que mujeres como tú, por ejemplo, en este caso, que tienes una discapacidad motora, puedan acceder mejor a los servicios de salud, a los temas de denuncia, o en realidad seguimos invisibilizando a las mujeres? Mira, es muy triste decirlo,
pero pues no hicieron acciones. Por ejemplo, nosotros empezamos a hacer mucha promoción, difusión. Recuerdo que me dieron oportunidad de estar en un programa donde desde mi cuenta personal empezamos como a sacar información, ¿no? De qué era el coronavirus, cómo atenderlo. Sacamos una infografía para personas con discapacidad cognitiva, que es de tipo autista. Y decíamos, ¿no? Por ejemplo, desinfecta tu silla de ruedas, tu aparato de ayuda, esto, lo otro, ¿no? Entonces hicimos una serie de recomendaciones porque no fue hasta la fase 3 de coronavirus en México cuando el gobierno federal implementó el primer spot tanto en radio, en tele y en redes sociales con este tema, ¿no? Y decía exactamente lo que las organizaciones veníamos replicando, lo que veníamos diciendo, y no lo hicieron precisamente porque realmente se hayan tomado la molestia de tomarnos en cuenta como es la obligación. Lo hicieron porque se metieron muchos escritos directamente a la Secretaría de Salud con el subsecretario. Incluso hubo en una de sus conferencias de las 7 de la noche donde fue Carla Artigues y dijo, ¿qué está pasando en este momento con las personas con discapacidad en tema de discriminación? Se les está atendiendo, se cuenta en los hospitales con algún médico, alguna enfermera que sepa lengua de señas, se está dando información, ¿no? Y entonces es la exigencia que venimos haciendo desde que empezó esta contingencia, porque no ha habido, ¿no? Entonces, si difícilmente desde el federal no te mandan información en sistema braille, no te mandan un video especializado para personas con discapacidad auditiva, si no te mandan un audio para personas con discapacidad visual en donde te expliquen qué hacer, qué síntomas, a dónde recurrir, cómo atenderte, y no te dan una orientación clara, pues imagínense en los municipios cómo vamos a estar, ¿no? Hablando, por ejemplo, el tema de acá de mi localidad donde yo vivo, que es en Tehuacán, pues no, o sea, fue un tema ajeno hasta que no empezamos como que a hacer mucha presión en medios de comunicación municipales, a los cuales también les agradezco mucho que me están cubriendo las notas y me están dando difusión, porque yo les digo, o sea, está muy padre, está muy chido que den las despensas, ¿no? Y qué bien que se tenga la voluntad de hacerlo, ¿no? Pero estas despensas, ¿cuánto tiempo duraron? Estas despensas que tenían, estas despensas a quién llegaron. Entonces fue una repartición desproporcionada, y digo desproporcionada porque hubieron muchas denuncias en todos los medios que decían en la casa del presidente tal, de tal colonia o de tal fraccionamiento se quedaron apiladas. En tal edificio gubernamental están apiladas las despensas y quién sabe para cuándo las van a dar, ¿no? Y entonces yo decía, sí, o sea, ajá, y las personas con discapacidad, ¿cuándo? O sea, decían, una de las reglas principales era, solamente te va a tocar despensa si estás en tu casa, no hay más, no va a haber como que un centro de repartición, no nada, ¿no? Y entonces nosotros estábamos en nuestras casas y nunca llegaron, ¿no? Entonces fue a tanto que se hizo como esta exigencia y esta petición en diversos medios, que después ya me dijeron, es que pues por ahí hay un padrón que tú dejaste en alguna ocasión. Las personas ya se les dotó de despensas, entonces digo, qué padre, porque al menos 40 personas se vieron beneficiadas con esto, ¿no? Cuando pues ni siquiera no hicimos una mesa que es de Inclúyete, precisamente, donde invitamos a padres, madres y personas con discapacidad, donde les preguntaba, oigan, ¿y ustedes cómo la están pasando, cómo la están viviendo, cómo la ven, no? Porque pues cada quien tiene una discapacidad diferente y cada quien tiene una perspectiva, porque también es importante recalcar eso, que a pesar de que todos tengamos discapacidad, somos un universo de discapacidades y que todos tenemos una atención y un trato diferente. Y al decir con un trato diferente no queremos decir que queremos como un trato especial, un trato único, simplemente queremos una atención con perspectiva antidiscriminatoria, con perspectiva de inclusión, con perspectiva de que se nos va a tratar por igual, ¿no? Porque muchas veces pasa eso de que, bueno, pues es que no habla, es que pues esto está bien, no le pasa nada, ¿no? Entonces dejamos de lado los temas que realmente son importantes para dar paso a otros, ¿no? Y dicen, pero es que son muy poquitos, o sea, ¿para qué quieren que se hagan tantas cosas si únicamente son 7 millones, cuando tenemos 90 millones de mexicanos a los cuales tenemos que atender? Entonces, desafortunadamente, el no contar con estadísticas, ahorita creo que esperábamos de manera muy ansiosa que se pudiera llevar a cabo el censo del 2020, porque eso ya nos iba a ampliar totalmente el panorama y íbamos a decir, no somos 7.4 millones, o sea, somos 10, somos 12, ¿no? Más los que no se alcancen a encuestar y los que se van a ir generando, porque es importante recalcar que la discapacidad en algún momento de nuestras vidas, todos y todas la vamos a llegar a adquirir, ya sea por accidente, por enfermedad, por la edad, ¿no? Que todos vamos para allá. Entonces, sí es bien importante empezar a trabajar en acciones que incluyan
todos y todas, ¿no? Y en este caso, pues, yo aplaudo la iniciativa que tuvieron de hacer este protocolo, porque realmente, digo, difícilmente, ¿no? También gobierno federal y el Estado creo que no hizo un manualito así tan sencillo, tan digerible. Todo el mundo hablaba de la cuarentena y te habla de 20 leyes y te hace como un libro así tamaño mega, ¿no? Y pues, ¿quién se va a chutar eso, no? Entonces, ustedes tuvieron como la facilidad de hacerlo muy dinámico, porque aparte es muy, muy rico visualmente, es muy entretenido, muy digerible, tiene buenos textos, dice lo que tiene que decir, va pronto, ¿no? Para que las mujeres tengan acceso a él y lo entiendan. Entonces digo, está muy entendible, pero sí era importante hacer como esto que comentábamos al inicio, ¿no? Hacerlo totalmente accesible, que sea una comunicación accesible para todas y todas, y al decir accesible queremos decir incluir a mujeres con discapacidad visual y con discapacidad auditiva. Por eso es que lo hemos hecho en sistema Braille. Y no se alcanza a ver mucho porque son puntitos, pero aquí se alcanza a ver, aquí por ejemplo, se viene manejando hashtag cuarentena sin violencia. Entonces me explicaba la licenciada Samantha Juárez, a quien le agradezco enormemente que nos haya apoyado con la traducción, porque realmente es un trabajo artesanal, tal cual lo hizo puntito por puntito, porque pues no hay impresora, no hay lugares, también no tenemos esa barrera, que no hay medios para poder hacer la impresión. Por ejemplo, está la UAP, que sí cuenta con impresoras y demás, pero ahorita pues está cerrada. Los centros de impresión realmente cobran muy, muy, muy caro, entonces quien quiera hacer este tipo de materiales pues sí es como muy costoso y aparte lleva mucho tiempo, ¿no? Y aparte hay que poner el material, ¿no? Por ejemplo, las hojas, el engargolado y demás. Entonces, este es un trabajo que se hizo pues con mucho, mucho cariño, mucho esfuerzo, que nos hizo a favor la licenciada de apoyarnos. Y me comentan, ¿no? Que en vez de aquí del hashtag cuarentena sin violencia, porque las personas con discapacidad visual no iban a entender el signo del hashtag y lo iban a entender como número cuarentena sin violencia. Entonces aquí para la traducción correcta se decidió poner por una cuarentena sin violencia, y pues acá viene, ¿no? El protocolo de atención a víctimas de violencia. Lo que se refleja así pues son todos los puntitos, entonces ahí más o menos se alcanza a ver cómo está hecho. Como decíamos, es un protocolo súper rico, súper nutrido, súper bonito, porque tiene la letra exacta, buen tamaño, buenos colores, para que alguien también que tenga alguna, no discapacidad al 100% visual, pero sí alguna debilidad, pues yo creo que estas letras sí las puede llegar a ver perfectamente bien. No se le va a dificultar, no tiene colores tan brillantes, precisamente para evitar cualquier confusión o que les llegue a lastimar o les refleje y no alcancen a ver. Entonces, sí es un tema bien importante, porque la accesibilidad tiene que ser en todos los formatos para todas las personas. Entonces, todas nuestras hojas están traducidas, incluso hubieron algunas que ya no alcanzaba, y al reverso también está todo llenito de texto en sistema Braille para que no se quedara un dato sin mencionar, porque es muy importante todo lo que aquí nos está mencionando. Y pues ya en esta semana yo creo que estará saliendo también en lengua de señas mexicana, que eso es bien importante. De hecho, este protocolo también ya, no sé si ya se haya comunicado Nicole de Costa Rica. Ella es una igual activista, regidora y demás, que le gustó mucho el protocolo, se lo presumí, ¿no? Muy contenta. Dije, ya tenemos aquí en México, en Puebla, el protocolo de atención a mujeres víctimas de violencia, y le dije, déjate eso, o sea, lo más padre y lo más chido es que está traducido en lengua de señas y que está traducido en sistema Braille, y que todas van a tener acceso a ellas y ya van a saber por lo menos a dónde recurrir, qué es la cuarentena, qué está pasando, y sobre todo que les caiga el 20, ¿no? Las cifras, las estadísticas, qué podemos hacer como sociedad, porque a lo mejor, si bien la persona con discapacidad no puede sufrir la violencia o no es objeto de violencia, pero sí puede ser testiga. Entonces ahí es bien importante, porque dice, bueno, ¿y tú como sociedad qué puedes hacer, no? Entonces igual viene bien explicado, viene bien detallado, y son este tipo de acciones las que creo que nos enriquecen como sociedad, la que nos llenan, pues nos enorgullecen, ¿no? Que como organización de la sociedad civil se hagan este tipo de iniciativas, porque realmente si no hemos tenido apoyo de los gobiernos, hablando de los 3 ejes, pues alguien lo tiene que hacer, y qué mejor que personas como nosotras, que estamos muy comprometidas con el tema y que todos los días estamos trabajando a favor de las mujeres, y de hablar de mujeres es de todas las mujeres, ¿no? Así es. ¿Quieres ver,
saludos a Ari Cervantes, Eduardo del Castillo, Norma Méndez, Josué González, Eric Sánchez Galindo, muchísimas gracias por sus saludos, muchas gracias por permitirnos la oportunidad de estar iniciando la semana con ustedes, muchas gracias y porque además siempre les vemos que están por aquí acompañándonos en Ponte las Gafas Violeta. Creo que es muy interesante todo lo que está compartiendo Dulce y agradecerte mucho este trabajo, estas acciones y este tiempo. Hace un rato nosotros terminábamos unas reuniones de trabajo y comentábamos que justo hoy pues muchas personas estamos haciendo esto, ¿no? Dar nuestro tiempo, dar nuestros conocimientos y dejarlos a uso, a disposición de quienes más lo necesitan. Yo ahorita quisiera también ir resaltando como algunos puntos de pues los temas que tú traes, querida Dulce, y pues algunas acciones que han venido ocurriendo. Una que quiero primero resaltar, porque de hecho yo traía ya sobre la línea que esta mañana ustedes saben que empezamos una semana diferente, no solamente en nosotras aquí en Puebla, sino a nivel nacional. El día de hoy se termina de manera oficial el Programa Nacional de Susana Distancia. Y esto ha traído muchísima confusión, justo lo que comentaba Dulce, ¿no? Hay como muchos... nos llegó el tema del COVID y de repente lo que hemos observado es que no hay como una línea de comunicación muy eficiente para decirle a la sociedad qué es lo que hay que hacer, cómo hay que reaccionar. Y si no la ha habido, porque no la ha habido de manera genérica para la ciudadanía, mucho menos ha existido esta sensibilidad para poder incorporar los puntos de vista, las opiniones, obviamente, pues de quienes representan las voces de personas con discapacidad, como es el caso específico que hoy nos ocupa con nuestra querida Dulce. Pero yo quiero entonces hablar de dos temas y que Dulce nos dé su opinión. A razón de que viene este cambio de política nacional, lo que se deja ya como mensaje por parte del presidente es que a partir de este día está en las responsabilidades gubernamentales de cada estado que los liderazgos pues vayan tomando las decisiones dependiendo de cómo se están dando los contagios, lo cual también va a requerir que con las administraciones municipales se trabaje muchísimo, porque otro de los grandes conflictos que vimos es que justo cuando se da desde la semana pasada este mensaje en el que se da a entender que ya se van a cambiar las políticas para la prevención de los contagios, lo que ocurrió, al menos aquí en la zona metropolitana de nuestro bello estado, es que pues muchas personas rompieron pues los protocolos, rompieron estas recomendaciones de no estar en espacios concurridos y bueno, eso lo que nos genera es mayor riesgo de contagio. Yo quiero compartirles cómo va la actualización legal en nuestro estado. El gobernador esta mañana dio una instrucción y comentó que se iba a emitir un decreto. El decreto ya está publicado, yo aquí lo tengo, acaba de salir obviamente el día de hoy y entre las acciones que se están comentando es que para el caso específico de nuestro estado seguimos en medida emergente con sana distancia y con confinamiento. Se va a extender todavía el programa Hoy No Circula y los demás decretos que traen el tema de movilidad para Puebla. Pero me llama mucho la atención que tenemos algo que no había salido en ningún otro decreto, de acuerdo a lo que nosotras mismas hemos verificado, y es que trae ya un artículo 4 que menciona aquellas personas que no tengan necesidad de salir de sus hogares, se les recomienda tener un confinamiento responsable. Y aquí lo quiero súper resaltar, evitar la violencia. Cuidar a niños y niñas, a las personas mayores de 60 años, a los que padezcan alguna enfermedad crónica o discapacidad. Cuando habiten con personas jóvenes, es preferible que éstas salgan por las provisiones y mantenerse informados de las zonas sanitarias en sus zonas. De los semáforos sanitarios en su zona, porque recordemos que a nivel nacional lo que hace en las publicaciones el subsecretario de Salud es que nos va reportando, este es el semáforo por estado, pero cada entidad necesita, y por eso les decía yo, se necesita de un trabajo coordinado con las 217 pues liderazgos, presidentes y presidentes, porque de la medida en la que estos vayan reportando, pues se va a poder generar este semáforo
semaforización y ir observando cómo se van a dar los comportamientos. De entrada, mi querida Dul, ¿tú qué opinas? Es la primera vez que se hace una mención en los decretos que se han emitido por parte del gobierno del estado sobre el tema de evitar, por ejemplo, evitar la violencia o la mención directa a pues la atención y los cuidados a personas adultas mayores o personas con discapacidad. Entonces, bueno, está esto. Yo la verdad, hasta hace poco, de hecho, estaba empezando el programa cuando me llegó ya el documento, la verdad no lo había yo podido revisar, y justo me viene con algunos comentarios respecto de algunas acciones que se están poniendo hoy sobre la mesa para algunos municipios, no solo sobre este rubro en lo específico, sino sobre cómo se va a dar continuidad a estas medidas. Yo quiero que tú nos des tu opinión, cómo ves este artículo, bueno, o sea, lo que menciona obviamente respecto de personas con discapacidad. Y yo solamente quiero decirle a quienes nos están haciendo el favor de escucharnos, de acompañarnos, yo sé que estamos pasando por un momento bien difícil, que para muchas personas esta situación trae aparejada una preocupación económica muy fuerte. No crean que son las únicas personas que lo están pasando. Nosotras tres estamos también muy preocupadas por todo el tema económico. Ustedes lo han escuchado, por eso los martes nos acompaña Michelle. Ha sido muy difícil para todas las personas, de verdad que yo creo que solamente grandes magnates, chance, sean quienes digan que no les preocupa, y aún así no, porque cuando llegan a tener estos contagios, ni toda la lana del mundo los puede llegar a salvar. A mí me preocupa mucho, porque yo escucho a muchas personas que me dicen, no pasa nada, esto es una mentira, el virus no existe. Y de verdad yo les quiero mandar un mensaje, como diría la que no me cae muy bien, que salió hoy con que la violencia es, pídanle por favor a su agresor que no los esté violentando. Pero yo sí les voy a decir que de corazón esta petición es, si no tienen que salir, por favor no salgan. Si van a salir porque es una necesidad económica. El decreto dice que si vas a salir, trabajes y te regresas a tu casa. Por favor, no se expongan, porque salvo que ustedes vivan en una isla, cualquiera, a lo mejor ustedes son asintomáticos, a lo mejor ustedes el bicho no les hace daño, pero no saben a quién le pueden estar pasando ese bicho. Yo desafortunadamente arranco esta semana con dos noticias muy terribles. El papá de un amigo médico, alguien que está al frente dando la batalla, desafortunadamente el miércoles nos informó que él, estando en batalla, se contagió de COVID porque está dando atención en uno de los hospitales COVID. Y no hubo ya la oportunidad de que este bicho no llegara a su familia, a sus padres, a sus gentes más cercanas con las que vive en casa. Y este lunes amanecemos con la triste noticia que a su papá se lo llevó en pocas horas. Fue un deceso muy rápido. Y no es la única noticia. Tengo otra de otro amigo muy cercano que nos reportó, nos avisó esta mañana, nos pide que estemos orando. Es una persona que yo considero joven, es de mi misma edad, bueno, ustedes ya sabrán si joven o no, pero era una persona chambeadora, es una persona chambeadora, es una persona que no estaba en un tema de riesgo. Él desde que empezó el tema del confinamiento se guardó en su casa con su esposa, con sus hijos, y él decidió ser la persona encargada de salir a hacer las compras y de salir a hacer los temas exclusivos de pagos y demás, como muchos hemos tenido que hacer, porque a alguien le toca. Y aún con todas las recomendaciones y con todos los cuidados, desafortunadamente ya tiene también COVID, y la preocupación es que en estos momentos todavía no se ha podido hacer las pruebas a su familia. Entonces, yo de verdad, querido amigo, te envío un fuerte abrazo. Oraciones para ti, oraciones también por el papá de mi querido amigo, que esta mañana pues tuvimos esta noticia terrible de su deceso, y decirles de corazón que por favor, si no tienen que salir, no salgan. Estamos en un momento donde la curva de contagio se ha incrementado. Y insisto, cuando escucho a estas personas que me dicen que no es real el tema del contagio,
sí me preocupa mucho, porque sé que no solo se están poniendo en riesgo ustedes, están poniendo en riesgo a muchas personas. Y de esas personas, muchas o se han conservado en resguardo y salen por un tema de necesidad, o están trabajando, dándolo todo y se contagian, y entonces de veras que es como muy impotente. Sé que nadie tenemos la culpa, que nadie quería esto. Si lo que está en nuestras manos hoy es quedarnos en casa y atender recomendaciones, porque me queda claro que es muy complicado que un decreto nos venga a cambiar un estilo de vida y que nos dé la cultura que no hemos tenido. Pero ya viene una mención, y yo sí lo quiero resaltar, ya se dijo por fin que sí hay violencia. Y necesitamos atender todos estos temas, pero ser primero responsables de lo que cada persona está haciendo. Perdón. Mi querida Cis, ahora sí tu opinión. No, sí, es que desafortunadamente los y las mexicanas somos como Santo Tomás, ¿no? Hasta no ver, no creer, hasta que no le toque a un amigo súper directo. Y eso tiene que ser un amigo directo, porque si es el amigo del amigo, no lo creo, ¿no? Pero sí tiene que ser un amigo súper directo, un familiar o tú misma. Entonces es cuando decimos, chin, sí es cierto, sí existe, sí es real. Y entonces empezamos a entrar en pánico y damos información al por mayor y hasta le exageramos muchísimo, muchísimo más, ¿no? Entonces sí, eso es bien importante, la no exageración en temas de información, porque también hay muchas noticias falsas que están circulando que no está padre, porque realmente también eso va a llegar a dañar la salud mental. Y si bien ahorita estaba calculado para 2020 por parte de la Organización de la Salud, decía que en 2020 la discapacidad psicosocial iba a ser la número 1 a nivel mundial, o sea, no a nivel nación, sino a nivel mundial, por temas de ansiedad, bipolaridad, nerviosismo, todo este tipo de cuestiones, ya está catalogado como discapacidad, entra en discapacidad psicosocial, y México iba a ser la segunda más recurrente dentro de nuestra población, ¿no? Entonces, imaginémonos ahorita, después de esta contingencia, ¿no? Digo, si ahorita estamos como que muy apanicados, muy apanicadas y decimos que sí, que no y que no existe y al rato te toca y entonces entras en un tema de salud físico, pero también mental, entonces la carga va a ser doblemente más difícil de cargar, de superar y pues nos vamos a arrastrar nada más nosotros y nuestra familia, nuestra pareja, nuestros amigos, ¿no? El hecho de que también seamos muy responsables con el manejo de nuestros cuidados personales, ¿no? Porque ya saben que están contagiados y siguen saliendo y no hacen caso y no tienen las recomendaciones, ¿no? Como debe de ser, pero en tema de lo que tú nos comentas hace un rato del decreto y todo eso, desafortunadamente en Puebla en este año, precisamente en la administración que entró, ¿no? con el gobernador que tenemos actualmente, se creó el Instituto de Atención a Personas con Discapacidad. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué están haciendo? O sea, es real, ¿no? Porque ya tienen todo el personal, tienen presupuesto, tienen muchas cosas, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿qué están haciendo? O sea, ¿dónde están? ¿Por qué no los vemos, no? Y entonces, dentro de los decretos, leyes, normas, reglamentos, las personas con discapacidades, así como, sí, ponlos, porque tienen que estar, ¿no? Para que no se vea que no fuimos tomadas en cuenta. Pero realmente no da una especificación de qué hacer, de cómo atender, de qué prosigue, ¿no? Es muy similar al caso que pasa con la Ley General de Discapacidad a nivel nacional. En el artículo 4, es el único artículo que habla sobre las personas de talla baja, pero no nos dice quiénes son las personas de talla baja, cómo es un protocolo de atención, qué se tiene que hacer. Lo mismo pasa con la ley de educación, ¿no? Por ejemplo, ahorita tiene varios artículos en los cuales nos habla de educación inclusiva, de educación especial y demás, pero no nos dice qué acciones se están haciendo, qué se están implementando. Y, por ejemplo, ahorita puntualizando en este tema de contingencia, nos dicen, pues sí, todo va a ser por medio de internet, todo va a ser por medio de videoconferencias, videollamadas y demás, ¿no? Pero una persona con discapacidad visual, una niña que tenga esta discapacidad y que no tenga un equipo adaptado, que tenga las teclas en sistema braille o que no sea de lectoescritura, ¿cómo se va a comunicar, no? Si bien ella hace sus tareas, sus actividades en el salón de clases, pues porque tiene su ¿cómo se llama? Su regleta, su punzón, su abaco braille, su calculadora especial, tiene sus aditamentos, ¿no? Pero ahorita que nos digan háganlo de forma digital, ¿cómo lo van a hacer? ¿No? Entonces también no sé
no se llevó a cabo como una metodología muy específica para atender las necesidades educativas de niñas, niños con discapacidad. Ese es un problema que también se está peleando mucho, porque dicen, o sea, los docentes exigen que se hagan tareas, ejercicios, que se entreguen en tiempo y forma, pero no se está dotando, por ejemplo, con intérpretes de lengua de señas que explique la clase, ¿no? Porque, por ejemplo, en los centros de educación especial, los CAMS y demás, ¿qué es lo que se hace? Pues hay un grupo de niños, niñas con todas las discapacidades y los docentes están totalmente preparados. Pero llegan a casa y pues hacen la tarea como pueden, ¿no? Y al otro día la maestra retroalimenta la información de la tarea o la actividad. Y ahorita eso no está aconteciendo, ahorita están mandando las tareas como pueden, con lo que pueden, porque también es bien importante recalcar, y eso lo decíamos, ¿no? En ocasiones pasadas, que ahorita recae la responsabilidad, como siempre, ¿no? Por estereotipos de roles de género, de que la mamá se tiene que hacer cargo del papá, de la mamá, del abuelito, de los otros hijos, del marido y la casa y que la comida y todo eso, ¿no? Entonces, la atención que se le está dando a nuestros niños y niñas con discapacidad, pues es muy poca, ¿no? O no está tan focalizada como debiera de ser. Entonces, atendiendo en este llamado de que se alarga este proceso de confinamiento, de la nueva normalidad, pues es un tema muy complejo, ¿no? Porque también es importante mencionar que pues hay muchas personas que necesitan salir a la calle, no por gusto, pero sí por una consulta médica, pero sí por alguna necesidad, ¿no? Que tengan que hacer algún trámite en algún banco y todo eso, y te restringen la entrada, solamente te dicen, sí, pásale, pero pasa una sola persona, ¿no? Y tú dices, bueno, sí, pero yo necesito una persona que me apoye para todos los edificios, la gran mayoría pues no están adaptados, no cuentan con infraestructura para que podamos hacer nuestros trámites de manera plena e independiente. Entonces, lo que está pasando es eso, ¿no? Que no tenemos las herramientas ni la información para llevar este proceso de cuarentena de manera pues más plena, más fuerte, que nosotros podamos ser unas personas independientes. Y les quiero compartir, ¿no? Que las mujeres con discapacidad, ellos ya reconocieron, y creo que es un gran paso el reconocer que ya se está viviendo violencia, pero es bien importante recalcar que las violencias que sufre una mujer con discapacidad, la que sea, es muy diferente al tipo de violencia que sufre, a lo mejor puede sufrir Edurne, a lo mejor Norma y todas las que nos están viendo, ¿no? Porque pues ustedes a lo mejor pueden pedir auxilio, pedir ayuda y demás, pero una mujer sorda, por ejemplo, ¿cómo haría esto? O sea, es un tema complicado, ¿no? Y siempre nos dicen, llama al 911, ¿no? ¿Y por qué no decir, manda WhatsApp y das una línea, ¿no? Lo que nosotros hicimos con el protocolo fue eso precisamente, o sea, fue así como quitar el llama 911, 911, que es lo que siempre te dicen, y sí poner llama, WhatsApp, 33 mujeres, llama, Facebook, y pones, ¿no? Red Nacional de Refugios, DIF estatal, pusimos también, me parece que centros de justicia y atención para las mujeres, porque viene una mujer sorda, pues puede escribir, ¿no? Entonces, todo eso son detalles que pues se nos pasan o se les pasan a nuestras autoridades y no lo mencionan. Entonces, es un tema bien importante, ¿no? El que toda la información, toda la comunicación tiene que ser adaptada. Por ejemplo, algún tipo de violencia a una mujer con discapacidad motriz o motora es el hecho de que no te den tus alimentos, de que no te apoyen con tu higiene personal, de que no te den tu medicamento. Eso aplica para todas las discapacidades, ¿no? El que no te den tu medicamento en tiempo y forma o que te sobremediquen, ¿no? Porque muchas veces pasa eso así como que, pues para que no esté dando lata el niño, la niña o la persona con discapacidad, le vamos a dar un sobremedicamento y ahí se la va a pasar tranquilo, bien chuchado, ¿no? Pero eso es violencia y entonces esas son las violencias que no estamos reconociendo. El hecho de que manipulen tus aparatos, silla de ruedas, andaderas, muletas y demás, de manera grotesca o de manera agresiva, eso es violencia, ¿no? El hecho de que tú digas, no, pues yo quiero ir en esta ocasión al comedor y digas, no, tú te vas a quedar aquí en la sala porque yo lo digo, eso es violencia, porque no te están permitiendo que tengas una decisión, ¿no? Siempre nos dicen en el marco jurídico que no se tiene lucidez o que no se tiene la capacidad jurídica para hacer la toma de decisiones. Entonces, ese es un tema bien importante y que está bien completo. Y eso aplica específicamente para las personas con discapacidad cognitiva intelectual,
porque dicen, no, pues es que no tiene como lógica, ¿no? Al momento de llegar y hacer una denuncia, el hecho de que te toman tu declaración y te dicen, bueno, sí, pero descríbeme a la persona. Entonces digo, difícilmente van a lograr hacer un reconocimiento facial, ¿no? Pleno. Te van a poder decir una fecha, una hora, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos que sensibilizar a nuestras autoridades, a quienes hacen este tipo de acciones, para que las mujeres se animen a la denuncia, para que las mujeres con discapacidad le den la voz sin miedo a que nos tiren que somos locas, exageradas. Digo, si eso pasa en un caso de mujeres sin discapacidad, en nuestro caso, pues es doblemente, ¿no? Por el hecho de que dicen, no, pues ¿cómo va a ser posible que su abuelito la va a tocar? ¿Cómo eso? No, está exagerando, está loca. Pues obviamente tiene síndrome de Down, ¿no? O ni siquiera dicen tiene síndrome de Down, simplemente dicen está retrasada, está loca. Está no sé qué, ¿no? Y todo es importante el dar a conocer este tipo de informaciones de que las violencias que se viven de una mujer con discapacidad son diferentes al resto de las mujeres. Y dentro de las mujeres con discapacidad es 40 a 60% más factible que una mujer con síndrome de Down o algún tipo de retraso mental sufra algún hecho sexual, ¿no? Indeseado. Ya que he escuchado a ustedes dos de lo que han dicho y aquí hay varias cosas que creo que tendríamos que recalcar. Primero, el hecho de que el gobierno reconozca que hay violencia no significa más que un reconocimiento. Discurso sin recursos solo es discurso y entonces no va a suceder absolutamente nada, ¿no? Bueno, sí, reconozco que hay violencia. Y luego, ¿cuánto dinero vas a destinar justamente a los mecanismos de atención, prevención, denuncia, para que las mujeres, niñas, adolescentes, y además mujeres indígenas que hablan algún tipo de lengua indígena puedan entenderlo, para que las mujeres con discapacidad visual o auditiva tengan acceso justamente a esto que acabas de reconocer? Porque la realidad es que estos gobiernos pues reconocen y un tema de reconocimiento no significa un tema de acción, de implementación y mucho menos de voluntad política. Esto por un lado, porque eso es súper importante resaltarlo. Número dos, que estaban diciendo también justamente el tema de la violencia, lo difícil que es, pero de lo que no hemos hablado y me gustaría irle dando forma en este momento es, tenemos que ser muy conscientes las mujeres que muchas, después de haber sido violentadas, de haber tenido un intento de feminicidio, de haber sido sujetas de golpes, de violencias domésticas o violencias familiares, muchas mujeres en este país adquieren una discapacidad. Y esto es algo que no está visibilizado, esto es algo que no hemos terminado de entender. Si pensamos justamente que la violencia familiar es la segunda más denunciada en nuestro país, ¿no? Que ha aumentado en 100%, imagínense todo el tipo de lesiones que las mujeres hoy en día tienen que vivir, tienen que superar, tienen que atravesar, y esto muchas veces genera, como bien lo decía Dulce, un tema de discapacidad. Hay que ponerlo claro en esta mesa y me gustaría mucho, Dul, que tú nos compartieras qué tipo de discapacidades pueden adquirir las mujeres o son las que tú conoces y que también esto nos tiene que sensibilizar, porque sumado a la violencia vienen temas muchas veces de discapacidad y esta cifra, esta información desagregada no la tenemos visibilizada en este país, sin embargo es algo muy importante de lo cual tendríamos que tener también un presupuesto extraordinario. ¿Qué pasa con una mujer que tiene un recurso, que es violentada, que adquiere una discapacidad? El gobierno se hace cargo justamente de esta discapacidad. Hay incentivos públicos justamente para las mujeres que adquieren una discapacidad. ¿Qué pasa con estas mujeres? Pues mira, ya saben que vivimos en el país donde no pasa nada y donde no creo hasta que no pase y no sea algo cercano, no le voy a dar fe. Entonces, sí, en efecto, hay muchos testimoniales porque también no hay una cifra exacta donde vaya un portal, ¿no? de .gov.mx donde podamos ver cuántas mujeres que a raíz de que le rociaron ácido perdieron la vista, perdieron el oído, perdieron el habla. Porque obviamente te avientan ácido en la cara con tal de desfigurarte, pero los tipos que hacen esa situación no están pensando que ya le dañaron el ojo, que ya dañaron el olfato, el gusto y obviamente el sistema también respiratorio se llega a dañar. Muchas de ellas, por ejemplo, está el caso de la saxofonista. Ella tenía mucho miedo porque no iba a poder volver a
a sacar aire para su saxofón y para hablar y para este tipo de lo que ella toda la vida ha venido haciendo, ¿no? Porque no contemplamos, no vemos más allá que el aventar ácido no es nada más como aventarlo, ¿no? O sea, todas las consecuencias que esto llega a traer. No tomamos en cuenta que la violencia dentro de tus domicilios, cuántas veces siempre hay empujones, hay patadas. Hemos visto testimoniales de mujeres que dicen, es que ya me tenía, primero fue una cachetada, me tiró al piso, me pateó, ¿no? Y no sabemos todo lo que esto tiene a consecuencias. O sea, por ejemplo, que te fracturen las vértebras, como es el caso de una chava de Cancún, que la aventó del cuarto piso el tipo, y así nada más porque la chava le dijo, oye, ya te caché que me pusiste el cuerno, y solamente ese reclamo fue razón suficiente para que el tipo afuera de su apartamento en la noche la aventara y la aventó del cuarto piso, ¿no? Entonces sí tuvo vértebras fracturadas, ya no pudo volver a caminar, quedó en un estado de paraplegia, y es un tema bien importante porque pues no es nada más tener paraplegia, o sea, es la discapacidad, te invade no nada más a ti como persona, sino a tu familia, tu entorno, te modifica tu vida, porque nuestros domicilios no cuentan con adaptaciones especiales para recibir un caso de adquirir discapacidad, ¿no? La discapacidad se adquiere por enfermedad, accidentes o violencia, que es la tercera causa, ¿no? Y sobre todo en mujeres. El hecho de que te lastimen del cuello y eso te pueden llegar a ocasionar, no nada más dicen, ay, pues, como muchas veces dicen, no, pues ponte un collarín y ya quedaste, ¿no? O sea, es más allá, es una rehabilitación, es un tratamiento, es cambiar la conciencia, ¿no? Otro tipo de violencias fuera del domicilio, ¿qué es lo que pasa con la inseguridad? Una bala perdida. Hay un testimonial de una chava que ella fue testigo de un asalto y pues para silenciarla le dispararon y pues le fracturaron igual parte de la columna, y ella ahora usa silla de ruedas, ¿no? Cuando ella era chef y ahora pues se dedica a lo que es baile en silla de ruedas y es danza y todo eso, ¿no? Entonces digo, ¿cómo también podemos aceptar, reconocer que hemos adquirido esta condición? Pero hasta que no convivimos con una persona en esta situación, no nos damos cuenta de todas las carencias que hay, no nada más en infraestructura, porque todo el mundo piensa que la discapacidad es una silla de ruedas y nada más, y no vemos más para allá, no abrimos nuestro panorama, que necesitamos intérpretes de lengua de señas, precisamente. O sea, por ejemplo, ahorita con este protocolo que se está haciendo para que las mujeres se sensibilicen y las mujeres, por ejemplo, ciegas, digan, oye, sí es cierto, en Puebla somos el segundo estado con más denuncias en violencia familiar. Oye, sí es cierto, en México se han internado tantas mujeres por violencia, y de esas 700 y tantas mujeres que se internan, ¿cuántas salen bien del hospital? ¿Cuántas adquieren una discapacidad mínima? ¿No? Hay un caso de que te golpean en la cara, pues te llegan incluso a zafar la retina. Hay testimonio, ¿no? Que lo primero que se va es la retina. Entonces, pues ya pierdes la vista de un ojo, de ambos ojos, a la larga eso pues ya definitivamente va a ser pérdida total de la visión y aquí queda ciega, ¿no? Entonces, es adaptarte, o sea, no nada más es así como la violencia física, o sea, todo el mundo habla de violencia, pero no habla de las consecuencias, ¿no? Más allá de psicológicas, también físicas, económicas, porque después una mujer que trabaja de manera regular o recurrente, adquiere discapacidad, le dicen, ¿sabes qué? Pues es que hay una encuesta de Endired donde dice que me parece que el 60% opina que una persona con discapacidad no es útil el trabajo. Entonces, si tenemos esa conciencia de que no eres útil para algún trabajo, para desempeñar alguna función, la que sea, imagínate cómo van a recibirla en su trabajo si es que la reciben, y si no, pues va a tener que buscar. Y entonces, por eso es que las personas con discapacidad siempre estamos en la informalidad, porque es difícil encontrar un empleo bien remunerado, un empleo donde te acepten por tus capacidades y no por lo que puedas hacer físicamente, ¿no? O por lo que puedas aportar visualmente, que digo, desafortunadamente muchas veces eso pasa, ¿no? No cumples con el estereotipo de alta, delgada y todo eso para tal vez trabajo, ¿no? Pero sí puedes estar a lo mejor atrás de un mostrador, haciendo el aseo, cuidando los sanitarios, ¿no? Entonces a las mujeres con discapacidad siempre se nos va a menospreciar nuestra capacidad para desempeñar alguna función en las escuelas. También el acceso a la educación es muy limitado, es muy corto y es bien complicado. Entonces, sí, el adquirir una discapacidad por violencia, no hay datos, es real, ahí están los testimoniales,
y pues yo creo que sí se tiene que como que empezar a hacer mucho énfasis en eso, ¿no? Que veamos más allá de la violencia, o sea, no nada más es los golpes, la pelea de custodia, la economía y que ya me salgo de la casa, o sea, ¿qué más trae consigo la violencia, ¿no? ¿Qué secuelas me va a dejar el que si me aventaron ácido, el que si me pegaron, el que si me patearon, el que si me aventaron de un segundo o cuarto piso, el que si me aventó el coche y me atropelló, ¿no? Porque para ese tipo de agresiones son hasta bien creativos, ¿no? Los violentadores, y se sacan una de cosas que, híjole, es muy, muy feo y muy triste, ¿no? Pero es lo que está pasando, es lo que nos atañe a nosotros como sociedad, como organizaciones, visibilizarla, atenderla y sobre todo llevar este mensaje a más mujeres. Por aquí te leo varios saludos. Es que me he comido todos los saludos. Estoy muy clavada escuchándolas y ahorita veo que tengo un chorro de saludos. Vas, amiga, vas. Igual, son muchos saludos. Sergio Pavón, Guadalupe Martínez, Alberto Medina, Javier Nájera, conectada, y eso, ¿no? Que siga creciendo esta bella comunidad en Ponte las Gafas Violetas. Si quieres, comadre, éntrale con más saludos. Yo por aquí tengo algunos temas que quiero que Dul le entre, pero usted éntrele con saludos. Le doy los saludos. Dice Luis Carlos, saludos. Luz de Carmen, felicidades por su programa. B. Saúl Astorga, saludos, bravo, manita 100%. Carlos Lechuga dice, Dulce Belén, me gustaría platicarte de #include, ¿no? Yo creo que la puede seguir Carlos Lechuga también a través de sus redes sociales. Dul, dinos dónde te puede buscar para este proyecto, supongo que te quieren invitar. Pues en Facebook y en Twitter me pueden encontrar así como Dulce Belén Zavala, y hace mes y medio empecé lo que es Inclúyete, Tehuacán, así Inclúyete, porque ahí hablamos todos los días, tenemos temas diferentes, hacemos cápsula, tenemos un equipo bien padre y bien completo de gente que no es especializada en materia de discapacidad, la gran mayoría, pero tiene todas las ganas, todo el entusiasmo de sumarse, porque yo les explico siempre que invito a gente a que sea capsulistas o que hagamos algo, les digo, es que la discapacidad no debe de verse como un tema de ¿qué me vas a dar? Regalar. Yo soy pobrecita, pobrecita. Yo creo que el empezar a quitarnos ese chip de la cabeza de nosotros mismos, del, ay, es que yo no puedo, es que, o sea, si no las viviríamos así, híjole, ¿no? Desafortunadamente no llegaríamos a hacer muchas cosas. Entonces, creo que si ahorita tenemos que trabajar todos y todas de manera muy coordinada, exigir nuestros derechos, exigirle a nuestras autoridades que hagan su chamba, porque pues al final es su chamba, es su prioridad, debemos de ser nosotros los y las ciudadanas, y pues como bien lo dicen, ¿no? Los grupos prioritarios, porque eso de grupos vulnerables pues no está muy padre, y ya va a ser la próxima terminología que vamos a estar usando, que son grupos prioritarios, ¿vale? Y en Inclúyete te digo que tenemos 9 capsulistas, entonces hacemos como mucha información adaptada, porque la discapacidad tiene que ser totalmente transversal, tiene que ser lineal, y yo les digo, es que en verdad, ¿no? O sea, la discapacidad viene desde la historia, desde nuestra cultura, desde la infraestructura, la democracia, ¿no? Tenemos un espacio que es discapacidad y democracia, que está muy interesante, que habla precisamente del derecho de las personas con discapacidad de votar y ser votados, ¿no? Que muchos desconocen que en el proceso electoral 2018, 43 candidatos y candidatas tuvieron algún tipo de discapacidad y lograron colocarse 24 a nivel nacional. Entonces, son datos que vamos sacando ahí bien interesantes y que creo que sí tienen que considerarse. Entonces, me pueden seguir ahí por mi nombre, Dulce Belén Zavala, o igual, ¿no? A través de Inclúyete y de 33 mujeres, ahí pueden dejar un inbox y pueden pasar mi número con toda confianza. Vientos. Aquí luego dice Iván Luis Aguilar, hola, saludos desde Tehuacán. Andrés David Velázquez, saludos desde Agua de Dios, Cundinamarca, Colombia. Saludos hasta Colombia. Maru Ochoa igual, saludos. Me cambio de plataforma. Rosa Martínez, hola, felicidades, buenas noches, excelente programa. Saludos a las 3. Jan Chávez, felicidades, buenas noches, excelente programa. Es importante resaltar a las mujeres con discapacidad, que normalmente son las más olvidadas. Noemí Méndez dice, felicidades, buenas noches, excelente programa, saludos a las 3. ¿Dónde podemos conseguir esta información? Y si es tan difícil de imprimir, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las sugerencias para poder tener acceso a los protocolos en braille? Maggie Ramírez dice, felicidades, buenas noches, excelente programa. Las felicito por la labor incansable que todos los días realizan. Mi reconocimiento para ustedes 3.
Joca Torija, hola, felicidades, buenas noches, excelente programa, trato de no perdérmelo. Felicidades a la panelista, es muy importante que le demos luz a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y como bien lo comentan, hay muchas mujeres que después de ser golpeadas adquieren algún tipo de discapacidad, y puede ser no solo física, sino algún tipo de discapacidad emocional. Los miedos, los traumas y todo lo que acompaña una experiencia y años de experiencia también tendría que ser considerado discapacidad. Así es, Daniela Márquez, buenas noches, excelente programa. Por darle el gusto. Está dándonos un audio fuerte. Ya le apagué aquí, a ver. Le apagué a Dul porque creo que venía de ahí mientras lo estoy leyendo. Sí. Luego, Nidia Sánchez, felicidades, buenas noches, excelente programa. Muchísimas gracias por incluir a todas las mujeres con algún tipo de discapacidad. Es importante que no seamos olvidadas. Y luego, al final, Luis Arturo, felicidades, buenas noches, excelente programa. También los hombres que tienen discapacidad sufren muchas violencias durante el confinamiento. Como bien lo comentan, no tenemos acceso a muchos servicios, a medicamento, y tampoco se ha implementado algún tipo de campaña para que podamos permanecer seguros y sin contagiarnos. El gobierno federal no ha sacado una cifra exacta de todos los contagios, cuántos pertenecen a personas con discapacidad. Esto porque no nos ven y no les interesa en lo absoluto generar campañas o destinar presupuesto. Como bien dijo al comienzo Dulce Belén, existe en Puebla una nueva secretaría, es instituto para personas con discapacidad, y han brillado por su ausencia durante el confinamiento. No he visto que hayan generado condiciones para las personas que, como yo, tenemos algún tipo de discapacidad. Así es, Luis Arturo, justo esto comentaba Dulce Belén. Amiga. Bueno, por acá igual enviar saludos que llegaron, ya cuando estaba yo compartiendo los anteriores, a Hernán Huidobro Viveros. A ver, querida Adul, yo observo varios temas, ¿no? Estás ahora hablando o estamos ahora enfocándonos a el día después de, ¿no? Una vez que ya sufrieron las violencias y la falta de acciones claras para los acompañamientos, la reparación del daño, o en su caso hasta aún la propia toma de decisiones. Yo escuché con mucha atención lo que nos compartían respecto a que los hombres obviamente también en una situación, bueno, que están con discapacidad, con algún tipo de discapacidad, pues van a tener también estos temas de discriminación, de falta de accesibilidad a servicios, de falta de perspectiva para tener un trato digno en sus vidas. Y eso es lo que yo quisiera que tú pues nos compartas. A ver, están estos momentos donde ya tenemos una situación grave, donde ya se visibilizó la violencia, pero nos hace falta muchísimo trabajar en materia de prevención. Yo hace un rato lo uní sin dar mucha explicación, pero tal vez ustedes vieron que pues por ahí una influencer deportista en estos días saca un video donde pues básicamente dice a todas las personas que estén padeciendo violencia, pues yo les pido que cuando estén sufriendo violencia le digan a su violentador algo así como para, y es como su versión fitness, fifi de cuenta hasta 10, pero no está tomando en cuenta, o mejor dicho, está evidenciando su falta de experiencia en acompañamiento a personas que sufren algún tipo de violencia. Pero yo quisiera que tú nos compartieras cuál es esta gran división entre quien tiene esta capacidad para decir he sufrido violencia y ahora viene como la segunda etapa, un acompañamiento jurídico, psicológico, social, y el previo. En este país hemos normalizado la discriminación. De hecho, esta discriminación que establece el primero de la Constitución, el artículo primero, que establece que está prohibida la discriminación en razón de ideología sexual, política, preferencia, de la que ustedes gusten y manden, u obviamente una condición del color de nuestra piel o de una discapacidad. La realidad es que está ahí porque lo que está evidenciando es que como sociedad discriminamos.
como sociedad sí le damos importancia al color de la piel, a las preferencias que se puedan llegar a tener, y entonces esta discriminación es lo que va formando un caldo de cultivo para llegar a que algunas personas que ya sufren algún tipo de sociopatía o psicopatía, pues se sientan con o genere esta percepción para que puedan cometer ya un acto de violencia. ¿Qué hacer entonces en esta primera parte? ¿Qué hacer entonces para combatir la discriminación? ¿Cómo entrarle a la parte de la prevención? Cuando yo de repente hablo de prevención de violencia, me han hecho recomendaciones de trabajar, de formarme un poco más en esta parte de los círculos de la violencia, no tanto desde un enfoque legal, porque a nosotros en la parte jurídica pues es muy dura la ley, porque aparte ese es uno de sus principios. Una vez que hay violencia, lo que tendría que existir es denuncia, acción de la autoridad que investiga, determinación de sanciones y castigos ejemplares, ¿no? Para evitar que esto siguiera ocurriendo. Pero el problema es que hay una forma en la que social y personalmente nos vamos comportando. ¿Cómo podemos desde sociedad civil trabajar en esa parte? ¿Cómo podemos abonar a esta visibilización o combate a las discriminaciones y a el generar entornos mucho más respetuosos de todas las personas? Y lo quiero unir a este punto porque cuando ustedes han escuchado que en este programa hablamos de que estos temas son transversales, significa que trastocan todas las demás agendas. Ustedes también han de haber escuchado que pues ha estado sobre los debates coyunturales en nuestro estado la reforma en materia de educación. Y nosotros desde la barra hemos estado pues haciendo algunos análisis que yo más adelante espero que podamos compartirles cuando los hayamos concluido, porque la verdad ahorita estamos todavía en la etapa de estudio. Y uno de estos es que justamente encontramos tratados internacionales y encontramos precedentes y criterios donde se establece como una responsabilidad en el caso de una reforma legislativa sustantiva como fue la de educación, que sean tomadas en cuenta todas las voces. Y dentro de todas las voces, una de las voces que también es muy importante es de quienes representan a personas que tienen discapacidad. ¿Por qué? Porque justamente hablamos de que la educación es una de las herramientas para la transformación positiva de la sociedad. Entonces, independientemente, no es motivo en este momento de hablar de que si los bienes o no los bienes, o que si el sistema educativo estatal o no, que si el gobernador, el presidente, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que justamente durante esta reforma no fue convocada una sola de las sociedades que representan a personas con discapacidad. No fue escuchada una sola voz en lo individual o representante de colectivos para que justamente fueran tomadas en cuenta sus puntos de vista. Porque más allá de hablar de que los espacios físicos sean incluyentes, de que en las escuelas existan rampas, de que se incorporen dentro de los programas educativos, pues el sistema braille, como bien lo hizo aquí Dulce con el protocolo, o lenguaje de señas. Además de eso, es necesario por el calado de la reforma, porque es una reforma que habla del sistema o trata de sentar, mejor dicho, las bases de este nuevo sistema de educación en nuestro estado. Insisto, sin entrar en los otros temas que han sido analizados y debatidos y objeto de tantas situaciones durante las semanas pasadas. En lo específico, hoy que estamos hablando de prevención de la discriminación, prevención de la violencia contra personas con discapacidad, ¿cómo tendríamos que ir trabajando estos temas, Dulce? ¿Qué le tendríamos que pedir o qué tendríamos que hacer? Porque yo creo que esta reforma, que además, insisto, por el tema tan importante, porque es la educación el espacio donde se puede transformar a la sociedad, ¿qué tendríamos que hacer entre ese u otros temas justamente para que como sociedad avancemos en la parte de respeto, en la parte de la inclusión y algún día, dice el Banco Interamericano, que las brechas de desigualdad van para 200 años, ONU Mujeres dice que para dentro de 100, entonces en algún momento
no existan estas desigualdades, no solamente entre mujeres y hombres, sino entre las personas, porque las personas con discapacidad, yo creo que todas las personas con discapacidad, pero más obviamente mujeres indígenas con discapacidad, y ahí hablamos, ¿no?, de todo esto que tú bien decías, que son pues las mujeres con toda su diversidad, con esta pues con este espacio que parece de repente tan complicado de transitar entre lo que dicen las leyes y lo que son las acciones concretas. ¿Tú qué nos propondrías o qué nos sugerirías para que este avance pues se pueda ser un poco más palpable? Sí, pues mira, de entrada, yo creo que tiene que ser un trabajo sociedad civil, ya sea que pertenezcan a alguna organización y gobierno, ¿no? Porque yo digo que esto es una máquina que no puede trabajar de manera dispersa o aislada. Tenemos que hacer que todos los engranes funcionen, que es lo primero que necesitamos, saber cuántas organizaciones de la sociedad civil están trabajando en esta causa. ¿Qué están haciendo? Todas tenemos como que una rama en específico, ¿no? Están las organizaciones del autismo, de síndrome de Down, de motriz, y todas tienen necesidades diferentes. Entonces, como lo mencionábamos hace un ratito, ¿no? Como cuando hacen las leyes, los decretos, las normas y demás, nada más ponen discapacidad para que no quede en blanco el hueco, para que no digan que no se nos tomó en cuenta, pero en la práctica es como cuando hacen los foros de lactancia materna y no hay ninguna mujer ahí hablando del tema. Entonces vienen y hablan sobre el tema de educación inclusiva, de las metodologías y demás. Resulta ser que no hay ningún papá, ninguna mamá de algún niño o niña con discapacidad, y no hay personas con discapacidad, no hay jóvenes con discapacidad que digan, bueno, es que yo propongo, o sea, porque no es lo que tú piensas que es lo correcto, o sea, es lo que yo estoy viviendo, lo que yo considero, lo que se ajusta a mis necesidades. Entonces, creo que de entrada sí debió de haberse tomado, como muchos otros temas, ¿no? Con personas que la vivamos, no nada, porque también no es lo mismo que un experto en la materia jurídica, médica y demás hable, porque podrá saber muchísimo del tema de discapacidad, pero en la práctica no sabe cómo vivirla, ¿no? Entonces, si funciona especialistas en la materia, más las personas que le llevamos a cabo o que realizamos nuestras actividades con alguna condición física diferente, pues va a ser más enriquecedor, va a ser más nutrido. Y si sumamos a nuestras autoridades que saben hasta dónde puede dar un presupuesto, qué es lo que pueden normatizar, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que pueden promover, creo que sería un proyecto muy enriquecedor y que yo creo que Puebla podría ser el ejemplo, ¿no?, de grandes cambios en materia educativa, laboral, de recreación, o sea, todo, si lo trabajáramos de manera coordinada y conjunta de entrada, pues yo creo que sí se puede hacer mucho, ¿no? Ahorita tenemos la ventaja de estas plataformas, de la tecnología, que a lo mejor en sí ya no se nos dificulta de manera cotidiana el asistir a algún lugar, el viajar, el transportarnos, pues bien, echar mano de esas tecnologías, de eso que nos está dejando esa contingencia, que ahora ya nos puede conectar a cualquier parte del mundo, ¿no? O por qué no hacer a lo mejor una convocatoria donde diga, ¿por qué no dejas tener, el gobierno tiene esta propuesta? ¿Cómo la ves? ¿Qué le sumarías? ¿Qué le pondrías? ¿Qué le quitarías? ¿No? Porque muchas veces también se quieren lucir mucho en hacer las cosas, pero luego se sale de control. Dicen, no, pues esto realmente no funciona. O sea, está muy bien tu idea, tu perspectiva, pero no va a ser funcional porque no la viven, porque no lo están sintiendo, porque no han tenido la oportunidad siquiera de convivir con alguien en esta condición que les pueda ampliar el panorama, ampliar el margen, que les pueda hacer algunas recomendaciones, ¿no? A lo mejor decir, te falta, te sobra, yo te sugiero, ¿no? Porque creo que escuchar a todas es lo que enriquece cualquier proyecto, no nada más hablando de este tema, ¿no? Sino de todos los proyectos, el escuchar, el observar, el aprender, ¿no? Y el no cerrarte a nuevas áreas de oportunidad y sobre todo que no quede nada más, como lo decía Edu, ¿no? En el discurso vacío, en el que, si vamos a atender a personas con discapacidad, de la tercera edad, de los colectivos diversos sexuales y demás, o sea, sí, pero ¿cómo lo vas a hacer?
porque no basta con que lo coloques en el papel, con que digas, no, sí, yo los incluí, ajá, ¿y dónde los incluiste? ¿Cuándo convocaste? ¿Cuándo hiciste? ¿Cuándo al menos mandaste un video diciendo cuál era tu propuesta? O sea, ¿cuándo nos preguntaste, no? Es como si llegáramos a una casa y dijéramos, no, pues sí está muy padre, pero la puerta no cabemos, ¿no? De entrada, entonces, pues está muy bonita tu casa, pero pues no cabemos, ¿no? Entonces, pues de nada sirve que sea una norma, una ley que esté muy bien hecha, que aparentemente no le falte nada, cuando le falta lo más importante, ¿no? Que es la opinión de quienes estamos en esta condición, quienes podemos proponer, y también, ¿no? Yo siempre digo, los cuidadores de primera línea, que son los padres, las madres, los abuelitos, abuelitas, es bien importante, ¿no? Que también sean tomados en cuenta. Ay, estos gatos sí están dando mucha lata. No te preocupes, así están nuestros gatos todo el tiempo. La Gerra y Gorka también de repente hacen sus apariciones por aquí. Ya, eso ya. Quieren ser famosos. Oye, Dul, y un poco también para ir cerrando ya la idea, porque como siempre decimos que de 9 a 10 y pues ya cuál 10, ¿verdad? Siempre nos vamos extendiendo, pero que si alguien que nos está viendo quiere justamente el protocolo de atención para mujeres víctimas de violencia en braille, ¿cómo le puede hacer? Entiendo que los videos que van lenguas de señas mexicanas ya estarán saliendo esta semana, irán saliendo justamente para poderlos compartir. ¿Cómo pueden contactar? Pero además, ¿cómo podemos hacer que vean la importancia de tener estos protocolos y en qué espacios pueden funcionar, que a lo mejor no han visualizado la importancia de que estén en esos espacios, pero son muy importantes de tenerlos ahí? Yo te comentaba y les comentaba el miércoles que se hizo la presentación con Jessica y demás, que está muy padre que tengamos la intención de regalarlos, ¿no? Pero, por ejemplo, este protocolo salió un poco caro por los materiales, por la traducción y demás, que digo, nos apoyó bastante la maestra Samantha, pero desafortunadamente también no estamos todavía como preparadas y preparados para hacer uso consciente y un uso bien de los materiales que tenemos, ¿no? Y, por ejemplo, nos los van a pedir y los vamos a regalar y no lo van a leer, o a lo mejor no vamos a tener la certeza de que una persona con discapacidad visual lo va a ocupar, y simplemente es como por el morbo, la curiosidad de a ver si es cierto, es real y cómo funciona, ¿no? Porque la curiosidad es tremenda, y entonces yo creo que sí tenemos que ser muy conscientes de que quien lo va a usar va a ser una persona que realmente lo necesita, una persona que realmente quiere saber más. Por eso yo proponía que a lo mejor tuviera que estar en alguna biblioteca municipal, que pueda estar en algún hospital, por ejemplo, los hospitales generales, los hospitales donde se da mucha atención de urgencias de mujeres que llegan violentadas, los centros de justicia, la fiscalía propia, por ejemplo, la Barra Mexicana de Abogadas, 33 mujeres, como que fueran puntos claves para que puedan llegar, consultarlo, leerlo, y a lo mejor hacer como este intercambio, ¿no? De sí, te lo presto 3, 4 días y luego lo devuelves, precisamente para que esta información llegue a más personas, porque cuántas veces no regalan materiales, no nada más braille, sino de todo tipo, y pues nada, se queda en la casa, se queda por ver, no, sí está bien, mira los puntitos, ¿no? Porque es lo que decimos, mira los puntitos, y entonces no le damos ni el valor ni la importancia y no permitimos que esta información esté en constante movimiento. Por eso es que yo proponía que se hiciera así como el reparto en puntos muy estratégicos, ¿no? Las fiscalías, el Centro de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia, organizaciones que se dedican a atender este tipo de situaciones, y que conozcan, ¿no? Que hay más asociaciones, igual asociaciones donde atienden a personas con discapacidad, pues que sepan, que tengan conocimiento de qué es lo que pasa, qué es lo que procede, dónde acercarse, qué puedes hacer tú como persona con discapacidad, pero que no sufres violencia y simplemente quieres ayudar, ¿no? Hay una parte donde está bien interesante, porque dice, puedes apoyar viendo y llamando a la policía, puedes participar resguardando la maleta de emergencia. Entonces ahí está muy padre el video de Lenguas de Señas, cómo va a quedar, porque me la maestra en un clasificador, y entonces da tu maleta, guardar, y entonces nadie le hace la seña. Entonces creo que las mujeres con discapacidad auditiva
van a darse cuenta de realmente todas las cosas que pueden hacer y no cerrarnos, sino limitarse a que digan, ay, sí, ¿yo qué voy a hacer? O sea, ni siquiera puedo llamar a 911, ¿no? Entonces, no, o sea, no nada más es cosa de que llames, sino que qué otras cosas puedes hacer. Y entonces así vamos a ir involucrando a más personas con discapacidad, más mujeres, a que se haga un grupo más fuerte, más solidario, más empático, más participativo. Y así yo creo que la suma de estos esfuerzos va a hacer que las autoridades digan, oye, sí es cierto, lo están trabajando, lo hicieron, y pues digo, le estás ahorrando la chamba ahí a quien les corresponde, pero creo que más allá de eso está el bienestar de todas las mujeres y que pues dentro de todo este universo de mujeres estamos nosotras como mujeres de la interseccionalidad y que, te digo, o sea, fue hasta la fase 3 donde salió el primer spot, ¿no? Entonces es así como que, híjole, las acciones muy tardías y yo creo que va a pasar 2021 y ellos apenas van a ir sacando su protocolo de atención en braille, ¿no? Entonces ya para esas fechas ya vamos a tener otras situaciones más complejas o menos, ¿no? Y pues que se nos dé la importancia que se atienda en tiempo y forma, que es lo que estamos solicitando. Perfecto, Dul. Pues ojalá y de verdad quienes nos están viendo, ya nos lo solicitaron, todavía no nos hablan de Costa Rica, pero pues vamos a estar pendientes de que nos contacten y con muchísimo gusto pues hacemos un tema como nos lo propongan para que también allá esté disponible este tipo de protocolo. Digo, simplemente ajustarlo obviamente a los teléfonos y a las leyes de allá para que pues surta efecto y cumpla con el fin último, ¿no? Que es apoyar a mujeres con discapacidad visual. Entonces, lo pueden hacer. Y eso que dices me parece súper interesante, fíjate, cómo es importante tenerlo en bibliotecas, cómo sería importante tenerlo hasta en los ministerios públicos, tenerlo en fiscalía, tenerlos en todos estos espacios en donde vas y tienes que saber justamente cuáles son tus derechos, qué tienes que hacer. O sea, si hay que ampliar el tema de la información en los propios institutos municipales de las mujeres, este documento les serviría perfectamente bien y lo podrían tener también para consulta de las usuarias. O sea, aquí nuevamente la invitación es, si requieren este tipo de documento, por supuesto que desde 33 Mujeres, incluyete, les vamos a enviar la información. Ustedes tendrán simplemente pues, que invertir en la impresión, en el encargolado, la mica y demás, pero me parece que es información muy útil que se tendría que generar y que llevar a diferentes y diversos espacios. Entonces, pues muchísimas gracias, como siempre, mi querida Dul, por haber estado hoy en Ponte las Gafas Violeta. De verdad, es importante visibilizar justamente estos temas, que sepan que seguiremos trabajando. Y bueno, ahora que salgan ya los videos de lenguaje de señas mexicanas, pues igual que nos lo estés compartiendo a través de tus redes sociales para que podamos todas compartirlo justamente y que llegue a muchas más mujeres. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes, bonita noche y pues estamos en contacto para cualquier cosa que se les ofrezca a ustedes y a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias, Dul. Yo creo que eso que comentabas hace unos minutos en torno no solamente a tener accesible este protocolo, sino a no callar las voces, a que las voces sean tomadas en cuenta, es sumamente importante. El que avancemos como sociedad, el que nos volvamos realmente sensibles a pues las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor va a depender en el que seamos realmente incluyentes. Yo también te quiero felicitar mucho por la labor que estás haciendo desde ese nuevo espacio. Estoy segura que desde ahí también vendrán muchísimos éxitos y que ayudarás a que muchos y muchas tengan también esa voz y que esa posibilidad de participar se vuelva una realidad. La verdad es que yo les he de decir a quienes nos están acompañando que yo he sido muy creyente de que el derecho de acceso a la información es una llave, pero creo también después de pues haber caminado las calles de Puebla, después de haber marchado con muchísimas mujeres que me han hecho, y gracias a escuchar voces, gracias a tener estas grandes cátedras de vida, que me han hecho entender que también la participación ciudadana se logra por ser esta gran afluente, este gran río que la verdad es que ya está casi desbordándose. Entonces,
Favorezcamos los dos espacios, construyamos esta red de comunicación en las vías y en los mecanismos institucionales, pero también caminemos más, platiquemos más, estemos más en contacto de las demás personas para ser mucho más respetuosos y entender más a los demás. Yo solo quiero también, antes de que ya nos estemos despidiendo, porque mañana es un martes y ya a mi amiga le toca decir quién está, aunque ustedes ya lo saben, sí les quiero resaltar porque por aquí me llegaron algunos comentarios en corto, en privado, respecto del decreto del gobernador. Sí, efectivamente, en el primer artículo se hace mención a la recomendación del uso de gel antibacterial, al lavado de manos frecuente, a no tocarnos cara y ojos. También es una recomendación seguir en sana distancia para nuestro estado, que es 1,5 metros entre las personas, pero también se menciona, y eso no es recomendación, dice evitar el uso de joyería, corbata, barba y bigote por ser reservatorios de un virus o de microorganismos. Y ya sé porque así me lo pusieron, pero es que no dice una sanción, abogada. Ok, espérense. O sea, acuérdense que estamos trabajando mucho en esta parte de ser sensibles a nuestro entorno. No hay una sanción, me queda claro, pero sí es un tema que tendríamos que estar evitando. De entrada creo que hace falta también que esto se comunique más. Eso a mi querida amiga le encanta y le entiendo perfectamente, porque el decreto y la forma en la que se ha venido manejando ha sido a través de medios de comunicación, y de lo que se está discutiendo es que no vino una sanción, que no estuvo bien hecho el decreto. Yo aquí lo hemos dicho, cuando hay que decir las cosas se critican, también hay que de repente devolver las cargas a donde están. Discúlpenme, si vamos a ser tan irresponsables que vamos a estar esperando que nos pongan cada una de las sanciones porque necesitamos ver una multa, o necesitamos ver un arresto, o yo no sé qué quieran ver ustedes, para no entender que lo que hay allá afuera es un tema de contagio que ha crecido por nuestras propias irresponsabilidades. Discúlpenme, no creo que sea un tema de un gobierno o de una corriente de un lado o del otro. Esto es también que tomemos las responsabilidades que nos tocan. Entonces, por favor, traten de evitar a mis queridos amigos, pues sí, porque los que usan barba y bigote, pues son mis amigos, no se me vayan a ofender ni se me vayan a enojar, pero cuando estamos en videoconferencias no pasa nada, pero si nos llegamos a topar en persona, sí les pido que seamos muy respetuosos de estas, sí, recomendaciones, pero llevemos a la práctica este tema de cuidarnos, porque así como ustedes deben de cuidarse, la verdad, también deben de ser responsables de su entorno. Hoy estuve regañona, lo siento. Querida Edus, por favor, mañana, ¿qué tenemos en este espacio? Así es, amiga regañona. No, pero tienes toda la razón, o sea, finalmente tienen que hacer conciencia, también tenemos que, así como lo hemos dicho en este espacio, cada quien lo que le toca. Las organizaciones tenemos que ser muy puntual, visibilizar, exigir, pero también tenemos que tener toda esta responsabilidad o corresponsabilidad. Tampoco hay dinero que alcance y tampoco el paternalismo finalmente nos va a llevar a nada bueno. Aquí es un tema de gobernanza, de ida y vuelta, en donde todas y todos debemos de participar. Así que me sumo a tu regaño el día de hoy para que se pongan las pilas y haga cada quien lo que le toca. Y pues leer también de repente no hace daño, ¿no? O sea, también hay que informarnos justamente de lo que está sucediendo. Pues mañana tenemos en este espacio a Michelle Chaín, como cada martes, para hablarnos de los temas económicos, que sin duda son los temas. Digamos que todo este tema de su sana distancia y la decisión por la que se termina justamente este confinamiento escalado tiene que ver con una decisión económica. ¿Hasta dónde la economía tiene que prevalecer ante la salud y la vida de las personas? Esto la verdad es que nos dirá el tiempo, y también nos dirá el tiempo el costo político que tendrán que asumir quienes están tomando las decisiones. Hoy no lo sabemos, hoy lo vemos muy complicado porque justamente tenemos un tema de contagios muy elevados y dicen que todavía no llegamos al pico más alto de la pandemia en nuestro país. Entonces, como dice mi querida Norma Pimentel, si no tienen que salir, quédense en casa, tratemos de cuidarnos, de cuidar a nuestra familia. Hoy cada vez personas más cercanas están teniendo COVID. Yo también tuve la desgracia de enterarme este fin de semana de una persona cercana a un amigo, una persona que falleció. Y esto es terrible, ¿no? El tema del COVID cada vez nos está tocando historias más cercanas, así que por favor, cuídense en la medida de lo posible.
pues toda la seguridad, todo el resguardo, no está de más los guantes, los cubrebocas, las caretas, el gel, llegar a la casa, poner un trapo con cloro, limpiarse, dejar los zapatos afuera, cambiarse la ropa, echarla a la lavadora, meterte a bañar rapidísimo, ya que te hayas bañado, limpiado, sanitizado y demás, sal y saluda a tu familia, no lo hagas antes, porque ellos justamente están en un estado más inocuo, menos, pues con menos contacto, y esto justamente puede también dañar, porque hay que decir algo, el hecho de estar en confinamiento también hace que nos bajen las defensas, porque no tenemos tanta exposición externa. Entonces, los sistemas inmunológicos muchas veces están deprimidos o no están en su máxima potencia, digámoslo así, para enfrentar a todos estos microorganismos y virus y demás polen alergénicos que tenemos todos los días cuando estamos en espacios abiertos. Entonces, cuidémonos todas y todos. Mañana nos vemos con Michelle Chaín, mi dula hermosa. Te mando un beso enorme. Gracias de verdad por tu sororidad. Gracias por incentivar a que este tipo de acciones se generen. Gracias de verdad porque nos abres los ojos en algo que yo me declaro muchas veces, no lo veo, no lo veo desde mi privilegio y desde mi contexto, pero siempre estás tú aquí diciéndome, Edu, y entonces Edu dice, sí, es verdad, y gracias, de verdad, te admiro muchísimo, te quiero muchísimo. Y ahora que ya estén los videos de Ley, ¿cuántas señas de Claro que sí. Pues muchísimas gracias a quienes nos acompañaron esta noche. Les esperamos el día de mañana. Recuerden que este es su espacio Ponte las Gafas Violeta. Y mañana, 9 de la noche, no se lo vayan a perder porque vamos a estar haciendo este recuento de los daños en el entorno económico por la contingencia COVID-19. Yo he sido Norma Pimentel, ha sido un enorme honor para mí estar con ustedes. Abrazo, beso virtual y nos estamos viendo el día de mañana, 9 de la noche, para que juntas y juntos nos pongamos las gafas violeta. Hasta mañana.